La primera lectura de Hechos de los Apóstoles de este domingo, cuarto domingo de Pascua, nos relata, que cuando toda, y está bien, además nos regala, la palabra de Dios es un regalo, es un don. Pero nos relata que cuando toda la ciudad de Antioquía de Pisidia acudió a escuchar la palabra de Dios, que hasta ese momento estaba reservada a las sinagogas, porque Pablo y Bernabé andaban solo a las sinagogas, pero a partir de ese momento eso despierta la envidia de los judíos y se oponen abiertamente a Pablo y Bernabé. En respuesta, dicen ellos a los judíos: como rechazáis la palabra, nos dedicamos ahora a los gentiles, a los goim, como dicen los judíos, a los que no son judíos. Y la palabra de Dios, nos relata Hechos, dice: la buena nueva se iba difundiendo por toda la región. Fijémonos, ¿no? Lo que es un mal para unos es un bien para otros. Y aquí debemos detenernos un segundo porque esto nos está dando una enseñanza muy importante. La envidia religiosa, esto que tenían los judíos con respecto a los demás. La envidia religiosa, igual que el orgullo religioso, que sería una especie de la contracara. El orgullo religioso es creerse más que los otros que nada entienden de religión. Y la envidia es apropiarse de la religión también. Bueno, el creerse justos, como por ejemplo el fariseo ante el publicano, o la envidia también, son pecados terribles y temibles, porque apartan de Dios, porque apartan de la verdad, porque enceguecen y pueden, si se es contumaz en estos pecados, llevar a la perdición. Y a propósito de estos pecados, sobre todo el orgullo, la soberbia espiritual, cuentan que Bossuet, ante todo, ¿quién no fue Bossuet? Para aquellos que no lo conocen, fue un gran predicador, fue un filósofo, un teólogo, obispo, escritor francés del siglo XVII. Que cuentan que Bossuet había sido comisionado por el Papa en ese momento era Clemente XI, para discernir qué espíritu animaba a aquellas monjas cistercienses jansenistas de Port Royal. Su resumen fue: puras como ángeles y orgullosas como demonios. El jansenismo fue una herejía sumamente rigorista, una herejía típica de aquel siglo, del siglo XVII. Sin embargo, y tuvo alguno después, siguió un poco, ¿no? Pero se concentró ahí. Jansenio era de esa época. Sin embargo, estas monjas y los jansenistas, hay que decir que contribuyeron al bien de la enseñanza, pero bueno, eso es harina de otro costal, no vamos a tocar este tema. Mencioné ese caso porque estaba hablando de la envidia y del orgullo espiritual. La envidia espiritual, según Santo Tomás de Aquino, puede convertirse en pecado contra el Espíritu Santo. Así que, atención. El antídoto al orgullo y también a la envidia es la humildad. La actitud humilde es la que nos presenta Santa Teresa de Jesús en la Sexta Morada, cuando escribe: anden en verdad, que lo es muy grande no tener nada bueno de nosotros, sino la miseria y ser nada. Y quien esto no entiende, anda en mentira. En el orgullo, en la soberbia, anida siempre la presunción. Nosotros nos salvamos por todo lo que hacemos, por todo lo que somos. La presunción es un pecado. Eso es típico de las sectas, típico. Solo nosotros nos salvamos, o estamos entre los 144.000 o cosas por el estilo, y los demás no se salvan. La presunción es un pecado contra la esperanza, como lo es también su opuesto, que es la desesperación. Aquel que se cree que se salva, no importa, ¿no?, lo que haga, y el otro que desespera que no se va a salvar nunca.
Por eso, como exhortaban los santos apóstoles, Pablo y Bernabé, que es justamente la primera lectura, debemos ser fieles al favor de Dios. Es decir, no perder la gracia, bajo ninguna circunstancia, y si la perdemos, acudir inmediatamente a Dios, al Señor, para que nos vuelva a elevar, a levantar, a quitar de donde hemos caído, sacarnos de ahí. Y se pierde de gracia no, de muchas maneras, pero digo, ni con envidias, ni con orgullos, ni con nada. Si no estamos vigilantes, pero vigilantes de nosotros mismos sobre todo, la gracia es fácil perderla. ¿Y cómo se la pierde? Bueno, con habladurías, juicios condenatorios, inapelables de las personas, curiosidades malsanas, perniciosas. Esto, sobre todo, cómo se está dando ahora, donde hay fácil acceso a todo, a lo bueno y a las porquerías, a las basuras de las basuras. Y lamentablemente a ese acceso tienen niños y jóvenes y también adultos, todos, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, a la pornografía, cómo se puede perder la gracia que fácilmente, con el solo mirar. Y hay un largo etcétera. Bueno, no olvidemos nunca que el Señor es bueno, sí, que eterna es su misericordia, como dice el salmista, pero que nosotros debemos ser como las ovejas que siguen a su pastor, que le son fieles, que escuchan su voz. Sí, esto que repetimos con el salmista, justamente nos recuerda el Señor en el Evangelio de hoy. Mis ovejas escuchan mi voz, ellas me siguen y yo les doy la vida eterna. También el Señor hace uso de la figura del pastor, que es Él, Jesucristo, y nosotros sus ovejas. Y esta imagen habla de señorío, de pertenencia. Nosotros le pertenecemos. Y todo el que le pertenece reconoce la voz de Cristo y le sigue. Pero para seguirlo, primero hay que oírle, escucharle. Y para escucharle hay que hacer silencio. Atención, silencio y apertura del corazón constituyen la clave de la escucha de Dios. Escuchándolo, descubriremos el secreto de su presencia. Aun cuando parezca que no habla, como lo hace en el Santísimo Sacramento. Entonces, cuando realmente hacemos silencio en el corazón, y este corazón lo abrimos a su presencia, ese silencio se volverá escucha y la escucha palabra. La palabra se descubre en toda su potencia en el silencio adorante ante la aparente mudez del pan eucarístico. Es cuando la palabra resuena en nosotros. En cada momento de adoración silenciosa al Santísimo, el corazón se abre, el espíritu está atento y el silencio se vuelve palabra. Cuando realmente hay adoración silenciosa. Porque atención, puede haber silencio exterior, pero mucho rumor, mucho ruido interior. Y aun cuando estemos muy quietos, arrodillados, estaremos siguiendo al Cordero, a donde quiera que Él vaya. Porque, queridos hermanos, todo seguimiento de Cristo comienza en la contemplación y en la escucha atenta de la palabra. Porque, ¿qué es ser fieles al favor de Dios? Sino ser fieles al permanecer junto a Él en adoración. Porque, ¿qué favor mayor puede existir que ese quedarse con nosotros en la Eucaristía para que podamos acercarnos a sus gracias y a su amistad? Es ante Jesús Eucaristía que recibimos todo tipo de favores, todo tipo de beneficios. Por medio de la adoración participamos activamente de la liturgia del cielo,
como nos lo dice el Apocalipsis, donde la multitud incontable está delante del trono y del Cordero, dándole culto de adoración y gloria. Y fijémonos en las aparentes paradojas de todo lo dicho hasta aquí. Hay silencio y sin embargo resuena la palabra. Estamos quietos y sin embargo siguiendo al pastor. Y este pastor es el Cordero, a quien todos adoran en el cielo, y lo adoran día y noche. Esto, queridos hermanos, es la figura de la adoración perpetua. Escuchar al Señor en adoración incesante, día y noche, y así poder seguirlo. Ellos me siguen, dice el Señor, y yo les doy la vida eterna, y nadie las arrebatará de mi mano. Esta es la promesa, la vida eterna, nada menos que la vida eterna y su permanente protección. Cada minuto que pasamos con el Señor, estamos siguiéndolo y ganándonos nuestra eternidad, la vida eterna prometida. La adoración perpetua es un bien inmenso, es decir, no se puede medir, es un don de Dios y como don debe ser acogido. El Señor tiene un proyecto sobre toda ciudad, por pequeña que ésta sea. Y este proyecto es plantar su tienda, como la tienda del encuentro en la que Moisés, solo él, se encontraba con Dios. Ahora el Señor quiere que todos nos encontremos con Él en su morada eucarística, desde donde a todos llama y todos pueden encontrarse con Él, que es encontrarse con el amor, con la salvación y con la paz. Alabado sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado.